Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, sí, ya noches, bueno, tardes, noches. Bien, pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos los que ya se conectaron temprano y los que se van a ir incorporando a este primer día del reto gratuito Comunica y Vende en 5 días. Día uno, en el que vamos a empezar con las bases de una buena comunicación. ¿A quién no le ha ocurrido que vamos a alguna reunión, que conocemos perfecto el producto o servicio que vamos a vender? Pero sobre la marcha comenzamos a hablar, a dar mucha información y al final nos quedamos con esa idea que nuestro cliente o simplemente la persona con la que estábamos tratando de conversar, pues al final no nos comprende, no entiende lo que le tratábamos de explicar o incluso se queda con una idea diferente a lo que nosotros considerábamos como la idea más importante de nuestro mensaje. Y en muchas ocasiones, pues parecería que lo más fácil es responsabilizar al otro de que no entiende, que quizá no tiene la capacidad para comprender todo el tecnicismo que representa nuestro negocio, pero en realidad si hacemos un ligero acto de humildad, pues parecería que el problema es nuestro, que no comunicamos de la manera correcta, que quizá algo nos faltó ser más simple en el mensaje, hacer más énfasis en lo que consideramos más importante al momento de transmitir la información. Y eso se convierte en un problema porque al final, y particularmente cuando queremos vender, pues se resume en que simplemente hablamos mucho, quizá nos vimos muy inteligentes, nos vimos muy bien, con muy buena imagen, pero no logramos conectar y por consecuencia no logramos vender. Y este es básicamente el objetivo del primer día del reto. Vamos a compartir la presentación para iniciar inmediatamente. Déjenme minimizo esto y listo. Ok, bueno. El reto, comunica y vende en 5 días. Bueno, ahí se me fue, es en 5 días, no en 7 días. Y vamos a comenzar con la primera diapositiva. Y antes, quisiera explicar nuevamente, para los que ya entraron al webinar de bienvenida el sábado pasado, ya más o menos tienen una idea del contenido de este reto. Pero por eso muy rápida, voy a dar un contexto muy breve para que sepamos exactamente cómo es ese camino hacia el quinto día y qué es lo que vamos a conseguir paso a paso desde el lunes hasta el viernes, qué información y qué aprendizajes son los que vamos a obtener para paulatinamente ir adquiriendo esos conocimientos que nos permitan mejorar la forma en que comunicamos. Y por eso el día uno arrancamos hoy con definir a nuestra audiencia, porque en ocasiones el grave problema, aun cuando hablamos con mucha claridad que nuestro producto es muy bueno, a buen costo, tiene muy buenos beneficios, cuando no identificamos a nuestro nicho de mercado, ese avatar que es la persona a la cual le vamos a ofrecer nuestro producto, nuestro servicio, pues nos encontramos con el problema en que por más que nos esforzamos en ofrecer un producto, pues al final si esa persona no es la ideal para adquirirlo, pues simplemente no vamos a obtener el resultado. La comunicación no es efectiva. Por eso es que también entender ese avatar y adicionalmente entender cuáles son sus miedos, cuáles son sus errores y cuáles son sus mayores sueños es importante para conocer e identificar el mensaje ideal para convencerlo y persuadirlo de adquirir un producto o un servicio. El día 3, el día miércoles, vamos a diseñar nuestra historia. No quiero que solamente demos información y que hablemos muy bonito. Quiero que en ese contexto, en esa parte de en medio que no es el arranque, ese gancho, eso que le encanta a la gente para prestarnos la atención, o ese cierre que es el llamado a la acción, quiero que en ese en ese desarrollo que muchas veces o la mayoría de las veces es donde perdemos la atención de nuestro interlocutor. Quiero que ahí aprendamos a generar las historias ideales, que sean emocionantes, que parezcan una película de cine y que la gente quiera prestarnos atención
durante 30 segundos, 10 minutos, una hora en la que hablemos, o al menos que el tiempo sea lo más amplio posible para poder conseguir los objetivos planteados. En el día 4, quiero que conozcamos nuestra voz y quiero también que conozcamos cuáles son estas habilidades que podemos desarrollar con nuestro cuerpo para que el resultado del mensaje, para que ese marco del cuadro que vamos a colocar, que es nuestro producto, que es nuestro servicio, que tiene que ver con los beneficios, con el branding de esa marca que queremos ofrecer, sea la idónea. Quiero que aprendamos a explotar lo que la misma naturaleza nos dio. Y el quinto día, quiero que al final se resuman todas estas herramientas que vamos a lograr de lunes a jueves para que el viernes aprendamos a reunir toda esta información y a poder conectar emocionalmente con las personas que nos están escuchando y que al final vendamos. Porque de nada sirve, absolutamente de nada sirve que hablemos muy bonito, que logremos transmitir un mensaje si al final no logramos lo más importante, que es monetizar nuestros conocimientos a través de la comunicación efectiva. Y ese es el camino que vamos a tener de lunes a viernes, 5 días, para poder adquirir todo este aprendizaje que después viene lo interesante. Después quiero que pongamos en práctica, que podamos desarrollar todas las habilidades que durante 5 días vamos a ir adquiriendo. Ese es el recorrido. Y al final de la clase, más o menos de 60 minutos, 65 minutos, lo que nos vamos a tardar en esta sesión, al final de la clase vamos a tener una sala VIP. A quienes me acompañaron durante el webinar de bienvenida del día sábado, ya les platiqué sobre el reto VIP Comunica y Vende en 5 días. Y les comentaba que uno de los beneficios es que al final de la clase nos vamos a pasar a otra sala donde vamos a poder interactuar y vamos a poder pulir todos los conocimientos adquiridos, de tal manera que si tienes alguna duda, algún comentario, una inquietud, una experiencia y que algo podamos aportar entre todos para ir puliendo esta habilidad de comunicación que poco a poco vamos a ir generando, pues al final de la clase nos vamos a quedar a esta sala VIP. Pero como hoy es el primer día del reto, todos los que se quieran quedar después de la sesión de 60 minutos a una dinámica de preguntas y respuestas, mucho más interactivo, con mucho gusto, ahí los recibo para que conozcan exactamente cuál es este proceso que vamos a realizar en la sala VIP. Bien, pues vámonos, vamos a arrancar. Día 1, definiendo nuestro mensaje. Rápidamente me presento, soy Darío Moreno, desde hace varios años ayudo a emprendedores digitales, a instructores y líderes de empresas a conectar con clientes potenciales, a comunicar de manera efectiva y a vender su mensaje. Voy a ser muy breve, llevo ya un tiempo desarrollando yo le llamo arte, que es la comunicación y el storytelling y la manera en que esto nos apoya para que nuestra comunicación se vaya perfeccionando y tengamos y desarrollemos de manera más sencilla la habilidad de poder transmitir ideas. Tengo más de 10 años dando conferencias, he asesorado a más de 100 empresas y entre otras cosas, mucho de la forma en la que he aprendido, pues es interactuando en el despacho que fundé, Vality Consulting Group, en el cual asesoramos a empresas y en ese proceso de abogado he aprendido a negociar todo, contratos laborales, contratos mercantiles, cierre de negocios con algunos clientes y que no solamente es las habilidades que yo pueda desarrollar, sino aprender de los mejores para saber cómo negociar y sobre todo para saber cómo persuadir y convencer a la persona que está enfrente de mí. Pero no siempre fue así. Hace algunos años, ya 15, 16 años, formé parte de un partido político, que en este caso es lo menos importante, pero fue como empecé a desarrollar ciertas habilidades que me permitieran grabar videos, en este caso algunos spots publicitarios, algunos muy malos, la gran mayoría, y pues al final sí me daba cuenta que por más que hablaba, sí hablaba mucho, pero por más que lo hacía y por más que tenía ciertos movimientos muy, muy de político, pues al final no lograba convencer a nadie y no lograba llevar a la acción absolutamente a nadie. Eso fue lo que me hizo ir perfeccionando la forma en la que intentaba comunicar y a partir de ahí me di cuenta que hablar no era suficiente,
que debía aprender otras habilidades para comunicar. Y eso tiene que ver con los 5 pasos que vamos a desarrollar durante este reto Comunica y Vende en 5 días. No siempre o no únicamente cuando hablamos comunicamos. A veces en el silencio, justamente en el escuchar a nuestro interlocutor, también estamos comunicando con el cuerpo, con el rostro y con todas aquellas herramientas que, insisto, la propia naturaleza nos da para poder transmitir información. Me entrené y practiqué hasta que lo que hoy hago me sale prácticamente de manera natural. A veces, y obviamente, cuando te pones frente a una cámara, frente a una computadora, a dar una charla por cualquier red social o vas a grabar un video para Facebook, para YouTube, para Instagram, sí representa de manera obvia muchos elementos que uno tiene que aportar para incluso hasta actuar un poco, si se puede. Pero lo importante es que incluso sin estar en cámara o sin estar frente a un auditorio dando una conferencia, incluso hablando con tus amigos, con tus clientes, con tus socios, es muy sencillo poder desarrollar una comunicación una vez que se practica y se llevan a cabo todos los elementos que a continuación vamos a comenzar a analizar. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Bueno, primero vamos a hablar sobre cómo se debe comunicar con convicción, no solamente con palabras. También vamos a ver por qué es importante definir un mensaje y cuál es el impacto de un mensaje mal definido. Cuando no planeamos, hay consecuencias que de pronto pueden ser pérdida de negocios, pero algo muy grave es la pérdida de la confianza. Aunque tengamos un buen producto, aunque tengamos un buen servicio, aunque hablemos con la verdad, en ocasiones el no saberlo expresar puede crear desconfianza. Quiero que aprendamos de manera muy rápida a estructurar un mensaje breve, un mensaje de 30 segundos. Existen muchos sitios, networking o alguna presentación, donde no nos dan más de 30 o 60 segundos para poder explicar quiénes somos, qué es nuestro negocio y qué es lo que hacemos. Y en esos 60 segundos, en base a una buena estructura, podemos obtener ciertos resultados que abran las puertas para una posible negociación. Incluso en algunos casos hasta vender, pero si no, al menos para abrir el camino hacia una posible negociación. Les voy a dejar unas actividades que yo no le llamo tareas, que le llamo retos, que vamos a dejar, se los voy a explicar al final de la sesión y que me interesaría mucho que día con día vayan desarrollando para que poco a poco vayamos haciendo en la práctica esta habilidad natural de poder ir generar mensajes sin tener que necesariamente pasar 1 hora o 2 horas estructurando un pitch de ventas, sino que baste con que nos den la oportunidad de ser espontáneos, ¿no? Y poder dar el mejor pitch en 30, 40, 60 segundos, 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea necesario. Y al final les voy a hacer la invitación al reto VIP para que conozcan los beneficios más allá del reto gratuito que vamos a ofrecer durante los 5 días, los beneficios que se pueden adquirir al contratar este reto VIP. Este es el temario. Y vamos a arrancar, y me gusta arrancar todas las sesiones con una frase de célebres oradores a nivel internacional, históricos, y uno de ellos es uno de los más admirados, Winston Churchill, quien es un inglés que era muy conocido, un político muy conocido por la forma en la que a través de la oratoria podía convencer tanto a aliados como a enemigos. Y él comentaba que el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Y esto lo llevo mucho al sentido de pensar que a veces creemos que no somos buenos para comunicar, que la habilidad de hablar de manera adecuada o de poder convencer o de ser un locutor de radio o un conductor de televisión solamente es para aquellos que ya tienen esa vocación. Pero no quiero que tú te vuelvas un locutor de radio, quiero que seas un buen comunicador y que a partir de quitarte ese tipo de tabúes y empezar a desarrollar ciertas habilidades, te guste la forma en que comunicas y sobre todo que obtengas los resultados esperados a partir de una buena comunicación. Y por eso quiero empezar con mitos o con algunos miedos o errores que de pronto llegamos a decir y que nos la creemos, que es todavía peor, del por qué no logramos comunicar o por qué no logramos conectar emocionalmente con las personas para lograr un cierre de ventas. Y uno de los más importantes o uno de los más comunes es que solo un orador experto puede comunicar de manera perfecta.
Y nada más falso que eso. De pronto creemos que solo un político tiene esta capacidad de hablar y muchas veces de mentir para convencer a todos los que votan por él. O que solamente un locutor de radio o un conductor de televisión tiene la habilidad para hablar 4, 5, 10 minutos sin parar y que todas las ideas que intenta transmitir se hagan de manera adecuada. No necesitas tener una profesión como ciencias de la comunicación para poder hacerlo de manera ideal. Insisto, yo soy abogado y la necesidad me ha llevado a perfeccionar un estilo de comunicación, pero empiezas creyéndotela, sabiendo que no solamente por salir en charlas TED o en alguna conferencia a nivel internacional podemos ser excelentes comunicadores, podemos tener la clara idea de lo que se necesita para que la gente nos compre nuestro mensaje, nos compre nuestro producto y por consecuencia moneticemos todo nuestro conocimiento o incluso todos los productos que en su caso podemos llegar a ofrecer. Y a partir de ahí, también quiero que te borres 3 creencias equivocadas. La primera es que si soy un experto en lo que hago o si soy un experto en lo que vendo, mi conocimiento hablará por sí mismo. No necesito ser bueno para la oratoria, no necesito ser tan bueno para comunicar y transmitir el mensaje, no necesito estructurar el mensaje que quiero dar a esa audiencia, porque conozco demasiado mi producto y con eso va a bastar. Ese tipo de ideas las tienes que erradicar porque el exceso de confianza casi siempre es el que nos lleva al fracaso. Otra idea, no tengo tiempo para estructurar mi mensaje y debo hacerlo de manera espontánea. La sesión es para mañana y ya no me alcanza el tiempo porque tengo que llegar a platicar con mis hijos, a cocinar, a lavar la ropa, a preparar el trabajo de mañana. Siempre te tienes que dar la oportunidad, sobre todo cuando vas a dar una charla en tu trabajo, en la empresa, que tienes una cita de negocios, siempre te tienes que preparar para conocer a la persona con la que te vas a enfrentar y a estructurar tu mensaje de manera correcta. ¿Qué otro error? Es que la gente debería entender lo que digo sin tener que explicarlo demasiado, que fue con lo que arrancamos. La gente es tonta porque no me entiende. Yo lo dije de manera muy sencilla, no entiendo por qué nadie me comprendió. Pues al final, seguramente el problema lo tenemos nosotros mismos, porque debemos tener algún vicio, alguna área de oportunidad que seguramente si la perfeccionamos, si logramos mejorarla, vamos a obtener los resultados esperados. Quítate estas 3 creencias equivocadas y a partir de ahí, ¿qué te pido solo por hoy? Y si lo puedes extender a toda tu vida, mucho mejor, pero solo por hoy quiero que dejes atrás estas creencias limitantes. Quiero que abras tu mente a la simplicidad. Quiero que veas que todo lo que vamos a ver, no solo hoy, sino los 5 días del reto, es algo que con práctica sale de manera muy simple, muy sencilla. Si no nos gusta nuestra voz, es más, a mí no me gusta la forma en la que hablo. He mejorado mucho mi dicción y eso hace que pueda comunicar de una manera correcta, pero la voz no me encanta. Ya aprendí a superar esto como pues grabando muchos videos y a partir de acostumbrarte, yo no sé si la he mejorado o simplemente ya me acostumbré a ella. Y seguramente quienes me escuchan tanto que también ya se acostumbraron. Pero es hacerlo simple, no te compliques y tampoco vivas con limitantes o con miedos que al final limiten la forma en que proyectas tu comunicación. Y finalmente, comprométete a mejorar tu comunicación. Comprométete contigo mismo. Créetela, haz que las cosas sucedan, porque si nosotros somos los que pensamos que eso no va a ocurrir o que hoy simplemente estamos en una clase como en la primaria de matemáticas en la que pues ya me inscribí, ya lo tengo que tomar, ya me conecté o conozco a Darío y por compromiso me voy a conectar a la sesión, no lo hagas. Este compromiso es únicamente contigo. Lo que hoy voy a mostrar, pues al final es algo que yo he desarrollado, que tampoco es el hilo negro, que lo he aprendido de grandes expertos en la comunicación y simplemente interactuando con otras personas y que hoy lo quiero compartir contigo. Pero el compromiso debe ser absolutamente contigo. Bueno, a partir de ahí, quiero que comencemos a desarrollar el primer tema. ¿Por qué es importante definir tu mensaje? ¿Por qué es importante definir el mensaje? Primero, porque hacer este proceso es la base de la comunicación. Dice que es la clave para captar la atención de tu audiencia desde el primer momento y para eso se requiere un mensaje claro. Por supuesto, porque
Si no logramos estructurar de manera correcta el mensaje que queremos transmitir, es muy probable que no solamente nos perdamos nosotros cuando estamos hablando, sino que hacemos que las personas que interactúan con nosotros, las personas que nos están escuchando o en un diálogo abierto que estamos interactuando, también se pierdan. Hablábamos de los famosos bullet points. ¿Qué son los bullet points? Pues es tener una estructura de nuestro mensaje que lo voy a dar a manera de ejemplo. Imagina que vas a hablar del punto 1, del punto 2, del punto 3 y del punto 4. Pero nunca, sobre todo en una conversación y tampoco en los monólogos, este diálogo puede ser tan lineal. No puedes pasar siempre del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Es más, yo casi estaría seguro que si eso llega a ocurrir, es probable que ya hemos perdido la atención de nuestro interlocutor. Es más, ya lo aburrimos. Y casi siempre hay ciertas variaciones. ¿Qué significa? Que antes de pasar del 1 al 2, quizá me voy a desviar a un punto A, a un punto B, a un punto C, pero lo importante es tener una estructura que cuando ya pasé al punto B, sepa detenerme y regresar a la estructura inicial de mi mensaje. Es decir, darme cuenta que estaba hablando del punto 1 y que ahora necesito pasar al punto 2. Y tenemos que tener en este sentido dos habilidades. La primera es no desviarnos demasiado nosotros de nuestro tema. Siempre ocurre que cuando estamos hablando, pues terminamos preguntando cómo están los hijos, cómo está la esposa, cómo te ha ido en el trabajo, y empezamos a platicar de otras cosas que terminamos por desviarnos de nuestro objetivo principal. Y a partir de ahí nos perdemos y regresar la atención de nuestro interlocutor se puede volver muy complejo. Entonces, la primera habilidad es que tú no te pierdas en este diálogo, que no pierdas el hilo conductor. Y la segunda es que tenga la habilidad de no permitir que tu interlocutor se pierda en esa conversación, que también es muy común. Es decir, cuando tú ves que la persona o las personas con las que estás hablando y tú estás tratando de vender algún producto, se empiezan a hablar de la fiesta de la semana pasada y la borrachera que se hizo y los amigos que hace mucho que no ven, tú identifiques cuando ya se está perdiendo ese hilo conductor y aun cuando la plática esté muy entretenida o el chisme esté muy bueno, tienes que tener esta capacidad de regresarlos para volver a retomar ese punto 1 o ese punto 2. En ocasiones nosotros no somos los que divagamos, pero no tenemos la capacidad de poder regresar a tu interlocutor al escenario ideal de tu mensaje. Por eso es que estructurar es importante para poder captar una atención. Porque un mensaje que no está bien estructurado se vuelve confuso y lo más importante, genera una desconexión. Imagínate cuando estás vendiendo tu producto, el que sea, como se llame, y la persona empieza a imaginar cómo fue que el fin de semana se fue de fiesta con los amigos y conoció a una mujer o a un hombre y ya quedaron de salir la siguiente semana. Imagínate el nivel de atención que esta persona va a tener sobre ese producto o ese servicio que tú le estás ofreciendo. Tienes que tener la capacidad para sí improvisar, dar seguimiento a la charla, pero regresarlo en el momento adecuado. Si eres tú el que divaga, pues el problema es todavía más serio, porque si la otra persona te está regalando minutos de su tiempo para escuchar lo que tienes que ofrecer y simplemente te pierdes y divagas, el problema es serio. ¿Por qué? Porque al final, pues eso, no te toman en serio y consideran por consecuencia que eso que estás ofreciendo, tu negocio, pues al final tampoco es serio y que solamente haces algo por hacerle perder el tiempo a los demás. Es muy importante que tengas la claridad sobre lo que ofreces. Poco a poco vamos a ir desenvolviendo este tema. Bien, ahora, la claridad es poder. Si no sabes lo que quieres comunicar, ¿cómo esperas que tu audiencia te entienda? Y ojo aquí, hay tres preguntas, pero ahorita me voy a centrar en una. Hay tres preguntas que nos debemos hacer cuando vamos a estructurar un mensaje. La primera es, ¿qué es lo que voy a decir? Porque si no sabemos lo que vamos a decir, aun cuando tengamos claro nuestro producto o nuestro servicio, estamos totalmente perdidos. Vamos a dar un ejemplo. Imagina que tú te dedicas a vender alimentos para mascota. Muy particularmente, o el producto estelar son las croquetas.
Y entonces, cuando tú vas a desarrollar el mensaje para ofertar estas croquetas de perros, pues esto tiene diferentes características. ¿Cuáles? Pueden ser muchas. La primera, evidentemente, el costo. La segunda, la fórmula química, los nutrientes que tienen estas croquetas y que enriquecen o mejoran la salud del perro, el pelo, pues todo lo que puede ser referente a la salud de la mascota. Otro puede ser el olor tan atractivo que tienen estas croquetas que hace que el perro se enamore de ellas y que ya no quiera después otro tipo de alimento. Otro podría ser incluso la forma de la croqueta, porque como tiene forma de hueso o de collar, pues es atractivo para los niños y entonces no es que se lo coman los niños, pero tus hijos les gusta verlas o les gusta interactuar con el alimento del perro y es más propicio que se acostumbren a cuidar a la mascota y a darle de comer. Otro eventualmente puede ser una comisión que tú pudieras generar para la persona que en base a una consignación también venda este producto. Imaginemos las clínicas veterinarias. Tú le colocas el producto y al momento en que lo vende, tú le pagas un 15% de comisión. Características, muchas. Vamos a imaginar que tenemos 7 características, pero tenemos que tener la claridad y tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a decir. Porque imagina, si tu pitch va a ser de 30 segundos o de 60 segundos o incluso hasta de 10 minutos, te tendrías que plantear si vas a explicar absolutamente todas las características de tu producto o si únicamente y previo a conocer la persona con la que te vas a sentar, si es que tienes esa posibilidad, pero al menos tendrías que entender de esas 7, cuáles son esas 2 o 3 características que vale la pena ofrecer y que si en las demás ya no alcanza el tiempo, ya no alcanza la atención o simplemente se te olvidó explicarlas, ¿cuáles son esas 3 que son la base fundamental del mensaje que quieres comunicar? Y así tal cual, si tienes 7 características, pues al final, si 2 o 3 son las más importantes, así es que lo tienes que establecer. Por eso, hazte esta pregunta y quiero que la notes es, ¿qué es lo que voy a decir? Porque hablar sin plantearse qué es lo que voy a decir, generalmente tiene como consecuencia que vas a confundir a la persona con la que estás interactuando o que simplemente estás hablando de un chisme de vecindad. Simplemente no hay un contexto, no hay un por qué o para qué quieres hacer las cosas. Pero cuando se trata de vender, tienes que iniciar con el qué es lo que voy a decir. A partir de ahí, ¿esto qué te permite? Evitar malos entendidos. Y no se entienda malos entendidos como que la persona con la que estoy hablando, ese veterinario al que le voy a ofrecer las croquetas, pues se va a enojar porque a lo mejor voy a decir que él no es médico, ¿no? Los veterinarios no son más que otra cosa, pero médicos no son. No, no se trata de que él entienda algo mal y se moleste. Es simplemente que no entiende cuál es tu mensaje principal. Por eso, tú tienes que definir lo que quieres decir, con la intención que cuando esto es relevante, cuando das una oferta de valor a la persona que te escucha, a tu interlocutor, pues tu público te pueda seguir de inicio a fin. Porque si lo más importante, si la oferta de valor la vas a dejar al final, pero no arrancaste con un buen gancho, no tienes una buena estructura, no haces que se comunique con la habilidad necesaria para jugar con la voz, con tu cuerpo, con las expresiones faciales, pues al final puede ser que eso importante que le ibas a decir hasta el final ya está totalmente perdido. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Si van entendiendo, si tienen alguna duda, si sienten como que es mucha información, lo que sea, coloquen un número 3 para saber que estamos hasta el momento captando toda la información. Pongan un número 3 en el chat para saber que se está entendiendo. O igual, si tienen alguna duda o algún comentario, también con mucho gusto pónganlo y lo podemos ir revisando. Bien, continuamos. Te checo el chat. Creo que hay 3. Bien. Ok, perfecto. Bueno, si hay preguntas, ahorita lo revisamos. Continuemos. Ahí está. Ok, ¿qué necesitamos también al momento de estructurar o definir nuestro mensaje? Tenemos que tener un objetivo muy claro. Ya que nos hicimos la pregunta de qué es lo que vamos a decir, tenemos que entender en este qué es que debemos iniciar con una conexión rápida. Si no iniciamos con un buen gancho, si no iniciamos conectando emocionalmente con la persona que estamos teniendo una interlocución, lo más probable
es que esta persona termine por perderse. ¿Por qué? Porque cuando aburrimos a través de lo que estamos manifestando, cuando nuestra primera charla es, ¿qué tal? Soy Darío Moreno, soy un experto en comunicación y hoy les voy a hablar sobre, pues parece más clase de universidad que realmente una oferta de venta. Por eso es que la forma en la que nosotros vamos a conectar es, insisto, a partir de conocer a esa persona, a ese interlocutor, a ese público al que le vamos a hablar, que eso lo vamos a ver el día de mañana, conoce a tu audiencia, a partir de identificar a quién le estoy hablando, es la forma en que puedo hacer una conexión rápida. Y retomo el ejemplo de las croquetas, porque si al final yo estoy comercializando ese producto y en la audiencia a la que le voy a hablar, pues son estas clínicas veterinarias o los dueños de estas clínicas veterinarias, yo tengo que ser muy claro en cuál va a ser ese gancho inicial con el que necesito arrancar. Porque si probablemente inicio con mi presentación, quizá él ya está desconcentrado porque tiene una cirugía en 10 minutos y tú a lo único que vas es a quitarle el tiempo. O si inicias con un beneficio que es la forma de la croqueta, que tiene una forma de hueso, que tiene una forma de collar y que los niños lo aman y que le van a dar de comer, pues es probable que este veterinario, es más, a lo mejor ni siquiera tiene mascotas. Trata tan a diario a los diferentes animales que atienden su clínica que lo más probable es que no tenga ni ganas ni deseos de tener una mascota en su casa. Por lo tanto, no tienes bien entendido la forma en la que vas a arrancar tu pitch de ventas. Por ello es importante que en la pregunta, ¿qué es lo que voy a decir? Tengas muy claro que los primeros 5 o los primeros 10 segundos en los que vas a hablar, tienes que decir algo tan interesante y lo tienes que decir tan bien que permita que la atención de tu auditorio esté reflejada en el mensaje que estás comunicando. Porque si no, de lo contrario, es muy probable que termines perdiendo a toda la gente que te quería escuchar. Por eso, sé muy consciente en generar una conexión rápida. Ahora, ¿qué pasa si tu mensaje no está claro? Pues es obvio. Todos cuando nos aburrimos, o díganme si no, ¿alguien recuerda la película más aburrida que ha visto en su vida en el cine? Pues la verdad es que no, es tan aburrida que ni siquiera la podemos almacenar en una parte ni siquiera de nuestro subconsciente. Por consecuencia, si eso no lo podemos hacer, si no convertimos un mensaje claro que se vuelva memorable, lo más probable es que esas croquetas que ofreciste el día de hoy o cualquiera que sea el servicio o el producto al que tú te dediques, pase a la intrascendencia total. Es decir, la gente que te estaba escuchando no se va a concentrar en el mensaje que tú le estabas diciendo. Y si bien es cierto que en cuestiones de venta, en estrategias de venta, puede haber diversos métodos que te pudieran funcionar. Muchas veces se habla en el carro que llegas, la forma en la que vas vestido, la forma en la que puedes hablar. Eso influye y claro que fortalece el mensaje que estás dando. Pero si tu mensaje no es claro, pues la gente se va a quedar con el carro que llegaste, con la ropa que vestías, con el peinado que tenías, pero seguramente no va a entender o no se va a acordar en lo absoluto del mensaje que tú tratas de transmitir. Por eso es que mucho del esfuerzo tiene que estar enfocado a que nuestro mensaje sea claro. Bien, ahora, también es importante entender que el estructurar un mensaje proyecta confianza. Ya lo decíamos, a veces nuestro producto o nuestro servicio puede ser tan bueno que por sí mismo casi que se podría vender solo. Sin embargo, a veces nosotros somos tan malos para poder comunicar, para poder expresar los beneficios de nuestro producto o nuestro servicio, que nos terminamos perdiendo. Y lo que hace es que cuando ya no sabemos qué decir, y a todos nos ha ocurrido, pongan un 4 si es que les ha ocurrido, a mí me pasó dando clases en el que me aceleré tanto con la información que estaba proporcionando y la clase era de 2 horas, que prometo que no en más de 40 minutos, yo ya me había agotado toda la información de la clase. ¿Y qué vas a decir en la hora 20 que todavía te falta? Pues lo más probable es que terminas cotorreando con los alumnos o que terminas dejándolos que estudien otra materia o que hagan lo que sea. ¿Por qué? Porque ya no tienes absolutamente nada más que decir y al final proyectas una desconfianza porque parecería que no te preparas ni siquiera para dar una clase, pero de ahí no pasa, es un tema de profesionalismo. Pero imagínate cuando eso te ocurre con un cliente, imagínate cuando estructuras tan mal tu mensaje
que aun cuando te está dando una hora de su tiempo para que le expliques los beneficios y la forma en la que le puedes ayudar, pues al final tú en 15 o 20 minutos agotaste el tema y simplemente ya no tienes un hilo conductor para seguir desarrollando un pitch que permita generar confianza con tu cliente. Y al final terminas tan nervioso o terminas improvisando tanto que lo único que proyectas es una terrible inseguridad y que parecería le estás mintiendo incluso aún en el mensaje principal que era el cual tú querías compartir. Por eso es que si no te estructuras, si empiezas a tartamudear, si te empiezas a trabar, si tus manos comienzan a sudar, si pierdes la mirada de frente a ese cliente o a ese prospecto que te está escuchando, lo más probable es que te vea falto de confianza. Por eso es que tu mensaje tiene que ser bien estructurado y totalmente claro. Ahora, el impacto de un mensaje mal definido. La pregunta es, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede pasar cuando el mensaje que estoy tratando de dar es malo? Simplemente no hay una estructura sólida o es falto totalmente de claridad. Primer efecto, aburres a la gente. Cuando no te estructuras, cuando no tienes una preparación o incluso un mapa mental, una construcción, un hilo conductor de lo que vas a decir, terminas por aburrir. Incluso aunque tu inicio haya sido muy bueno, tu gancho haya sido muy bueno, incluso tu imagen sea muy buena, cuando lo que dices no tiene una estructura sólida, terminas por aburrir. Y si no aburres, al menos sí desconectas, porque tu público, tu interlocutor, termina por no darse cuenta de que era lo más importante de tu negocio. Tú venías a decirme que lo importante del negocio en las croquetas, y yo siendo un veterinario, era que la comisión es del 15%, cuando la media de toda tu competencia es el 5%. Es decir, si yo vendo marca Purina, o si vendo Dog Chow, o si vendo Pedigree, únicamente me voy a ganar el 5% de comisión. Pero contigo me voy a ganar el 15%. Pero hablaste tanto de la figurita y de cómo a tus hijos les encanta que la croqueta tenga forma de hueso y de collar, que es con lo que se quedó tu cliente. O sea, hay una desconexión o no están empáticos en lo que tú tratas de mencionar, lo que tú tratas de transmitir contra lo que tu interlocutor termina comprendiendo. Por eso es un grave efecto al no tener claridad y una buena estructura de tu mensaje. Y todo esto, por consecuencia, genera pérdida de oportunidades, porque a quién no le ha pasado que esa cita de tus sueños, ese cliente por el que luchaste tanto, ese recompensa que esperabas ganar obteniendo un negocio, se te va de las manos simplemente porque no pudiste conectar con la persona que estabas platicando. Y claro está, te vas a justificar de mil y un formas, que porque la persona que estaba ahí no tenía tiempo, porque te apresuró mucho, porque le caíste mal, porque por los motivos que sean. Pero al final, no lograr conectar con una persona es en mucho responsabilidad nuestra. Y eso repercute pérdida de oportunidades, porque caerle mal al vecino, pues quizá no tiene ninguna repercusión, pero caerle mal a un potencial cliente tiene un grave problema y una grave consecuencia en las finanzas de nuestro negocio. Por eso es que la claridad debe ser tu propósito. Y ahí está la segunda pregunta que quiero que anotes. La primera fue, ¿qué es lo que voy a decir? Y la segunda es, ¿qué es o por qué estoy diciendo lo que voy a decir? Ejemplo, ya tengo muy claro en las croquetas que lo que voy a decir son 7 características que tienen esas croquetas, que van desde el precio hasta la figura en que están hechas las croquetas y el olor que le encanta a los perros. Pero si la persona con la que tú vas a interactuar, o imagínate que te invitan a un evento, a una convención donde hay diversos médicos veterinarios, y la forma en la que tú vas a transmitir está mal enfocada, pues al final, si no te preguntas el por qué demonios vas a hablar de la figura que tienen las croquetas y no te enfocaste en el costo de la croqueta, que a lo mejor está por debajo o igual que el mercado, pero tú ofreces el 15% de la comisión. Si no te enfocas en ello, entonces no te hiciste la pregunta de por qué ibas a decir eso. No se trata de hablar por hablar y no se trata de culminar con todas las características de nuestro producto o nuestro servicio. Se trata de que si vamos a dar 5 características, sean las 5 más importantes que tu avatar quiera, no las que tú creas que son las más importantes. Por ello, insisto,
debes analizar muy bien a la audiencia a la que le estás hablando. Insisto, eso lo vamos a analizar el día de mañana. Pero hazte esa pregunta. ¿Por qué voy a decir eso? ¿Qué voy a decir y por qué lo voy a decir? Y otra más importante, que es para cerrar estas tres preguntas que te debes hacer al crear un mensaje, la más importante es, ¿qué quiero que haga el avatar que me está escuchando? ¿Qué quiero que haga mi interlocutor? ¿Dónde está el día de hoy? ¿Cuál es su punto A de ese avatar? ¿Y cuál es el punto B al que lo quiero llevar? Porque, y retomo ese ejemplo, y perdón que luego me gusta mucho desmenuzar algún ejemplo que se me ocurre, pero en el caso de las croquetas, ¿a dónde lo quieres llevar? Al momento en que le platicas de la forma que tienen las croquetas de hueso y que a los niños les gusta jugar con las croquetas y darle de comer a los perros. Insisto, a lo mejor ese veterinario ni perros tiene en su casa. Es más, a lo mejor ni niños tienen en su casa. ¿Por qué demonios estás hablándole de la forma? Si tú te preguntaras a dónde lo quiero llevar, está muy claro. Hoy el punto A es que no conoce mi producto y está vendiendo a la competencia y está ganando unas comisiones de la competencia. El punto al que lo quieres llevar es que vendas tu producto. ¿Por qué? Por dos simples motivos. Por un ganar-ganar. Porque si vende tu producto, tú ganas y además por el punto importante en el cual tú estás por encima de las comisiones medias que da la competencia, además tú le vas a hacer ganar a ese cliente. Ese es el punto B. Hoy no te conoce y no te vende, quieres que mañana te conozca, te venda y gane dinero y eso por consecuencia te haga ganar dinero a ti. Entonces, las tres preguntas es, ¿qué voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Y qué quiero que haga mi avatar? ¿Cuál es el objetivo de decir lo que estoy diciendo? Si siempre me hago esas tres preguntas, simplifica el proceso de comunicación como no tienes una idea, te da claridad. Y si tú tienes claridad en el mensaje que vas a transmitir, créemelo, la persona que te está escuchando también te va a entender. Es claro lo que estás diciendo porque tienes una estructura mental lógica. Y las preguntas que seguramente te hará tu avatar estarán 100% relacionadas con el objetivo principal de lo que tú vas a transmitir. Por eso te doy dos consejos. Una, enfócate en el valor que ofreces y pregúntate por qué tu audiencia debería escucharte. Y es más, es un ejercicio mental que todos deberíamos hacer cuando vamos a entrar en un ejercicio de diálogo o incluso de una conferencia ante muchas personas. Tendrías que entrar, quienes han tenido la oportunidad, no me quiero equivocar y no recuerdo al autor, pero el libro de Kobe Bryant, un ex basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, él hablaba de, se me olvidó, Mamba, bueno, es un método que él llamaba Mamba Negra, en el cual siempre que iba a jugar en cualquier estadio, salvo en el suyo, que obviamente ya lo conocía muy bien, él entraba a la cancha en donde iba a disputar un partido y se visualizaba o se envolvía del ambiente de tal manera que cuando comenzara a jugar, pues él simplemente se concentrara en los rivales y en el balón y en su equipo, obviamente. O sea, se olvidara de todo el contexto. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque es una práctica mental que todos deberíamos de tener cuando vamos a entrar a una charla. Y la dinámica es que tú te pongas en el lugar de las personas que te van a escuchar. Y retomando el ejemplo de las croquetas, si tú vas a ir a una convención de médicos veterinarios y quieres ofrecerles que pongan a consignación las croquetas y que les vas a pagar una comisión del 15%, por un momento ponte en el lugar de ese veterinario y hazte la pregunta de por qué demonios te quisiera escuchar a ti cuando me vas a ofrecer un producto. ¿Por qué te pondría atención? ¿Por qué te regalaría 20 minutos, 50 minutos, 2 horas de mi vida atendiendo lo que tú me quieres decir? Eso únicamente se da cuando entiendes una oferta de valor. Y la oferta de valor se resume en qué problemas resuelves y cómo mejoras mi vida. Es decir, si cuando tú me quieres venir a mí a ofrecer esas croquetas que las ponga a consignación, ¿qué problema resuelvo? Pues eventualmente, si dentro de esas 7 características que tenía la croqueta, es que esta fórmula química o esos nutrientes que tiene hacen que disminuya el promedio, una estadística que no sé si exista, pero si la puedes investigar, capaz que te da un buen resultado, que de todos los mascotas que compran croquetas de las más comerciales,
Pedigree y Dog Chow, a partir del cuarto año de vida comienzan a generar síntomas de cáncer, los perros, ¿no? Y tienen tumores y que si tienes esa estadística de que el 70% de que los consume, pues a lo mejor por ahí está la clave. Porque si esa es una de las características que tú informas, pues eventualmente este médico veterinario puede sentirse atraído. ¿Por qué? Porque a él le conviene el hecho de darle mejor alimento a sus pacientes y obviamente que los dueños de los pacientes, que son los que pagan, estén contentos porque salen de ese promedio en que sus mascotas, ese 70% en que sus mascotas, comiendo el producto que hasta hoy yo les estoy ofreciendo, 70% que va a tener síntomas de algún tipo de cáncer o de algún tipo de tumor a partir de ese cuarto año. Pero con tus croquetas, con las que tú ofreces, pueden vivir hasta 15 años, hasta 20 años, o sea, el máximo de vida que puede llegar a tener un perro. Eso es importante porque ahí está la oferta de valor, es decir, haces que sus clientes puedan vivir más tiempo, que les crezca mejor el pelo, que su salud sea la idónea y que por tanto tenga mayores recomendaciones tanto para que te compren el producto como para su servicio principal, que son los servicios veterinarios. Siempre enfócate en cómo es que beneficio a la persona que me está escuchando, porque casi siempre uno de los graves problemas que podemos llegar a tener es que nos concentramos demasiado en nuestro propio beneficio, en cómo es que yo gano a partir de ti. Y voy a dar un ejemplo que alguna vez me ha ocurrido. Pasa mucho con cuestiones como los seguros o algún tipo de servicio funerario que luego te quieren ofrecer, en el cual, pues, tú haces cuestionamientos referente a que no es un producto que quizá te puede estar conviniendo, pero te lo quieren ofrecer porque esa persona es el que más comisión le pagan, es lo que más le conviene. Y aun cuando tú expresas tus necesidades y tu problemática, te ofrecen algo que realmente no funciona, que puede ser que a alguien más sí le funcionan. Ejemplo, cuando vas a contratar un seguro de vida, pues a lo mejor a la persona que gana 1 millón de pesos cada trimestre, pues eventualmente le conviene y tiene para pagarlo, pero me quiere vender un seguro de ese poder adquisitivo a mí que solamente gano 10,000 pesos mensuales. Pues obviamente a ti te conviene porque te llevas una muy buena comisión, pero cuando me presentas ese ofrecimiento, no me das una verdadera oferta de valor, algo que mejore mi estilo de vida y únicamente me juras que voy a retirarme millonario, pero hoy me vas a meter en un problema financiero porque no tengo la solvencia para adquirir ese producto, entonces tú tienes un problema, porque la oferta de valor es únicamente para ti que la estás ofreciendo, pero no para mí que la estoy recibiendo. Por eso, siempre cuando vas a estructurar un mensaje, cuando vas a ver esas 7 características de las croquetas que le vas a querer dar a tu público, piensa de todos esos beneficios, cuáles son los que más te convienen a ti, mi audiencia. Y esos son en los que más me voy a enfocar, en los que más detenimiento voy a tener, en los que más voy a tratar de interactuar para preguntarte si lo que te estoy diciendo te hace sentido, si te sirve lo que te estoy comentando, si de alguna forma te puedes proyectar hacia ese estilo de vida que es el que a ti te conviene. Y claro está que en este ganar-ganar a mí también me conviene, pero eso es algo que se da por entendido. En cualquier acto de comercio, el que sea, y en cualquier negocio en general, aunque no tenga que ver con dinero, siempre se tratará de un ganar-ganar. Yo entiendo que tú quieres ganar, pero ofréceme algo que a mí también me beneficie. Y a partir de que te enfoques en el valor que ofreces, seguramente tu mensaje y la atención estará captada al 100% a tu favor. Hazlo relevante para tu audiencia. Y recuerda que tu mensaje solo tiene valor si responde a las necesidades de tu público. Por eso pregúntate, y en esa dinámica mental de ponerte en el lugar, en los zapatos, como se dice coloquialmente, de tu interlocutor, una vez que te hagas esa pregunta de, ¿y a mí qué me importa lo que tú me quieres decir? Es que vas a entender eso importante que le debes decir para captar al 100% su atención. Si tú a alguien le dices lo que quiere escuchar, seguramente la atención es totalmente tuya. Pero no se trata de mentir o simplemente de decir cosas por decirlas. Hay una estructura. ¿Qué voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Y a dónde te quiero llevar? Dándote una verdadera oferta de valor. Y algo importante es la simplicidad en la propuesta.
tienes que ser muy simple en la forma en la que lo estás expresando. El problema es que a veces hacemos las cosas demasiado complejas, demasiado técnicas, demasiado difíciles, y entre menos es más. Haz las cosas simple. Y aquí un ejemplo muy claro de un acto, de un negocio, un acto de comercio que es la cosa más simple del mundo, a veces también la más molesta, pero quitando esta parte de los chicos que de pronto lavan los parabrisas en los semáforos, en las esquinas, pues quitando el hecho molesto de que a veces ni te preguntan y ya te están echando el agua y al final siempre terminas peleándote con ellos, el negocio más simple es algo así. Tú sabes perfectamente lo que él quiere hacer. Él te quiere lavar tu cristal. ¿A cambio de qué? A cambio de que tú le des una propina, que se entendería, pues no sea menor a 10 pesos, ¿no? Si es más, mucho mejor, y si es menos, pues qué mal. Pero al final está muy claro el negocio, no hay más. Él no se va a poner a explicarte la técnica de lavado, ni se va a poner a explicarte el tipo de líquido o el tipo de jalador que utiliza. Él simplemente te va a lavar tu cristal. Y tú tampoco te vas a detener a preguntarle cuál es la técnica o dónde la estudió para saber que tu cristal va a quedar en perfectas condiciones. Es muy simple. Él simplemente se acerca, te muestra su botella y a partir de eso tiene un resultado. ¿Le compras o no le compras? Porque muchas veces es más conveniente cuando somos tan claros y cuando somos tan simples con un potencial cliente o que creemos nosotros que es un potencial cliente, cuando somos tan claros y tan simples en nuestra propuesta, es mucho mejor cuando el avatar dice, ¿sabes qué? Creo que no soy tu cliente ideal, no necesito lo que me estás ofreciendo, te agradezco mucho el tiempo que te has dedicado a acudir a mis instalaciones o a que me invitaste a comer, lo que sea, pero no me interesa el producto. Es mucho más fácil. A lo mejor la frustración puede ser mucha, pero es más simple porque en 10 o 15 minutos resolviste la duda que tenías y te puedes dedicar a otra cosa. Que esa persona que te escucha 1 hora, 2 horas, que te dice que la siguiente semana te tiene una respuesta y pasa la otra y pasa la otra y simplemente no te da esa respuesta que tú esperabas, esa respuesta positiva. Por eso, desde mi punto de vista, cuando tú eres lo suficientemente claro y lo suficientemente simple en tu propuesta, es muy probable que te encuentres con ese avatar, con ese posible cliente que sea tan claro y tan simple para responderte de la misma forma. ¿Me interesa? ¿Quiero más información? ¿O no me interesa? Muchas gracias. Pero eso también se tiene que agradecer. Piensa en una frase que resuma tu propósito y que lo que ofreces se explique de manera simple, pero ojo, impactante. Imagínate un dato donde digas que con las croquetas que le ofreces, él va a ganar mucho más comisión de lo que cualquiera de la competencia le puede ofrecer, pero que además tiene el beneficio que la croqueta contiene los nutrientes necesarios para eliminar esa estadística de que el 70% de los perros que comen las croquetas más comerciales, después del cuarto año, comienzan a generar síntomas de cáncer. Y es más, con esa croqueta pueden llegar a vivir, comprobado, hasta 20 años. Eso resume de manera muy simple cuál es la oferta de valor y por qué me tendrías que comprar. Y ahí está. Simple. Y al final, aunque tú hayas hablado 15 minutos, 1 hora, tienes que estructurar ese mensaje principal para podérselo proyectar a tus clientes. Refleja tu autenticidad, sé genuino, sé muy natural y expresa lo que necesitas o lo que quieres hacer, algo que sea genuino y que coincida con tu propósito. Porque muchas veces nos vemos demasiado forzados. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestro producto o nuestro servicio y por consecuencia tampoco estructuramos el mensaje de manera adecuada. Si tú reflejas naturalidad, si reflejas autenticidad, y un error que luego es muy común ahora con toda la inteligencia artificial, con ChatGPT, en el que preparamos un pitch, preparamos un discurso, preparamos un mensaje, únicamente le damos instrucciones y leemos tal cual nos está dando como resultado la inteligencia artificial. Pues, ¿qué pasa? Que nos escuchamos monótonos, nos escuchamos robotizados y ese puede llegar a ser un grave problema. Puedes apoyarte de inteligencia artificial, sí, pero la estructura de tu mensaje, el contenido del mismo, siempre tendrá que ser bajo tu responsabilidad. Ahora, ya para ir cerrando, el mensaje claro en 30 segundos. Vamos a suponer que existen, desde mi punto de vista, 3 tipos de diferentes posibilidades
para vender un producto, o 3 tipos de clientes potenciales, o situaciones, mejor dicho. Uno, puede ser que vas a una feria empresarial donde van a ir empresas compradoras a escuchar tu empresa, tu servicio, quién eres, a qué te dedicas y qué problema le puedes llegar a resolver. Pero imagínate en una feria empresarial, y sobre todo cuando son internacionales, si te llegan a dar la cita, ¿de cuánto tiempo crees que dispones para poderlo convencer? ¿Y convencerlo de qué? Porque a lo mejor el servicio que tú le vas a ofrecer ni siquiera lo requiere en este momento. Solamente te va a meter en un directorio por si llegara a tener la necesidad. O posiblemente no. Posiblemente sí requiere en este momento tus servicios y te va a tocar competir contra esas 4, 5, 10, 50 empresas que durante 2 o 3 días va a tener sentadas en la misma mesa en la que tú estás. Esa es una posibilidad. La segunda es cuando conoces a un cliente en el área que sea y tienes la posibilidad de ir a sus instalaciones o de recibirlo en tus propias oficinas. Por eso tienes ahí entre 1 hora o 2 horas quizá para entender sus necesidades, para cuestionarle exactamente qué es lo que requiere y a partir de ahí decirle cómo es que tu empresa puede solventar una necesidad. Ya tenemos 2 escenarios. Una en la que quizá tienes 5 o 10 minutos con un comprador, otra en la que posiblemente te están regalando media hora, 1 hora o incluso hasta 2 horas, si es algo que realmente necesita. La tercera posibilidad es cuando acudes a un espacio de networking o a algún lugar donde puedes exponer tu negocio, pero seguramente no tendrás más de 30 segundos o 60 segundos para explicar quién eres, qué haces y cómo beneficias a tu avatar, a tu público. A partir de ahí, lo más relevante de todo es que independientemente la circunstancia en la que te encuentres, la estructura siempre es la misma. Siempre inicias con un gancho, siempre tienes un desarrollo y tienes que tener una conclusión que sea un llamado a la acción. ¿Por qué en ocasiones es muy importante o es más relevante el hecho de estar en una sesión de 30 segundos o 60 segundos en la que proyectas tu negocio? Porque aunque no seas el mejor comunicador, si te preparas bien, si estructuras bien tu mensaje, puedes tener la capacidad de jalar la atención de quienes te escuchan y además de jalarla durante esos 30 o 60 segundos en los que vas a hablar, porque no necesitas hablar tanto, porque puedes desarrollar ciertas habilidades en la que no representa que te presten atención durante 1 hora o 2 horas y que además puedes elegir de esas 7 características que tiene tu producto, una o dos que sean las más importantes, que consideres son las que más van a llamar la atención para comenzar a aplicar. Por eso es que es importante aprender a estructurar tu mensaje independientemente de la circunstancia, pero tu mensaje principal debe ser lo suficientemente breve y hecho en el momento preciso para que atraiga la atención de quien te está escuchando. Por ello, tienes que iniciar con un buen gancho. Esos primeros segundos donde comienzas a hablar, porque imagina, si estás en un espacio de networking donde seguramente no encontrarás únicamente veterinarios, encontrarás gente que se dedica a cosas que tu producto ni siquiera les importa, pero habrá quien sí. Pero si cuando presentas, tú hablas sobre alguien les ha ofrecido el 15% de comisión por ofertar tu producto, y te encuentras con gente que se dedica a la carpintería o que son abogados o que son contadores, pues eventualmente diría, pues nadie me lo ofrece, pero ¿de qué estás hablando? Yo no vendo croquetas, o sea, no es relevante. Ahí sí quizá hablar de la forma que tienen las croquetas, del olor de las croquetas y cómo tu perro va a amar y aparte va a vivir 20 años y no se va a morir al 5.º año sufriendo del padecimiento de una enfermedad como cáncer, pues seguramente es un buen gancho para atraer la atención. ¿Quién no quiere que su perro viva 15 o 20 años? Bueno, si es que amas a los perros, o que al menos entiendas que el precio es bastante bueno, que por lo menos se las va a comer siempre porque el olor es bastante bueno, ¿no? Y tu perro es malo para comer. Son cosas que puede ser un buen gancho para atraer la atención en 15 o 30 segundos. Entonces, si tú vas a iniciar con tu nombre ese pitch de 30 o 60 segundos, man, eso a nadie le importa. ¿Cómo te llamas? A nadie le importa. Primero atrae la atención y ya con la atención, ahora sí, dime quién eres y cuál es tu empresa y además cómo es que resuelves ese problema, esa intriga que me diste durante el gancho. Esto es importante. Ahora, ¿cuál es la estructura de un mensaje de 30 segundos? Una vez que ya diste el gancho, ahora sí, di quién eres, qué haces,
por qué haces lo que haces y sobre todo, cuál es esa oferta de valor, cuál es el beneficio clave que le vas a dar a la audiencia. Y a partir de ahí ya tienes un enfoque sobre el beneficio que va a tener la audiencia, primero, al ponerte atención y escucharte, y segundo, que cuando adquieras ese producto o ese servicio, transformará tu vida. Conéctalo con sus deseos y sus necesidades. Yo insisto, mañana vamos a hablar sobre cómo conoces a tu audiencia, pero te doy un adelanto. Cuando tienes muy claro a tu avatar, haz este ejercicio. Piensa en los 10 miedos principales que tiene tu avatar, piensa en los principales 10 deseos que tiene tu avatar y piensa en los principales 10 errores que comete tu avatar y que le impiden haber tenido el éxito deseado hasta este momento. Y eso te dará la estructura perfecta para tu gancho y para el desarrollo de tu mensaje. Eso lo veremos con mayor abundancia el día de mañana. Y lo más claro es, practica y ajusta tu mensaje. Si tienes la posibilidad de prepararte incluso para llegar al punto de grabarte en cámara, ver exactamente qué expresión facial es la que estás haciendo, cómo haces el tono de la voz, si tienes esa oportunidad, grábate, escúchate y ve mejorando tu mensaje. Porque ahí te vas a dar cuenta que en un mensaje de 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, decimos una serie de barbaridades que a nadie le importan, que además hablamos muchísimo tiempo de ello y que lo hicimos tan aburrido que vale la pena mejor eliminar esa parte que ni siquiera dominas tanto. Practica y ajusta tu mensaje hasta que a ti te encante, porque si a ti te gusta que somos nuestros peores jueces, seguramente a la persona que te está escuchando le va a encantar. Por eso vamos resumiendo. ¿Cuál es el paso 1? Identifica tu propósito. ¿A dónde quieres llevar a tu avatar? ¿Cuál es ese punto A y cuál es ese punto B a donde lo quieres llevar? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué problemas resuelves y qué necesidad cubres? El paso 2 es enfocarte en los beneficios para tu audiencia. No te enfoques en ti, no te enfoques en lo que tú vas a ganar. Aunque no lo digas, es muy clara la expresión corporal y es muy clara la forma en la que te aferras a ciertas ideas cuando eres cuestionado, que dejan muy claro que lo que me estás diciendo únicamente te beneficia a ti. Y peor, que a veces eres capaz de cualquier cosa por beneficiarte a ti mismo. Si tú tienes un enfoque dado a los beneficios que obtiene la audiencia al contratar ese producto o ese servicio y cómo es que mejorará mi estilo de vida, es muy probable que te preste atención y posiblemente, si los beneficios son los adecuados, hasta poder comprarte. Y el paso 3, sé breve y directo. Lo más simple es mejor. Menos es más. No hagas tantas flores. No tienes por qué decir los 7 beneficios de tu producto. No tienes por qué. Solamente si hay 2 o 3 que cuadran y coinciden con lo que tu avatar necesita, son los 2 o 3 que le vas a tener que expresar. Bien, vámonos con la actividad del día. Al grupo de WhatsApp, todos los que están ya adentro, si hay alguien que no esté adentro, en el chat hágamelo saber y con mucho gusto le comparto la liga. Les voy a hacer llegar un formato en el que van a venir estos puntos. La actividad 1 es definir tu propósito en una frase. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esto obviamente enfocado a tu producto o el servicio que ofreces, o si no tienes en este momento un producto o servicio, inventa lo que tú quieras, pero ve practicando. Define un propósito. El punto 2 es crear una frase que resuma tu propuesta de valor. Con estas croquetas, tu mascota o las mascotas de tus clientes van a vivir más de 20 años y nunca van a tener cáncer. Con eso resumo mi idea general. Además, que tú vas a ganar más que con cualquier marca de la competencia. El punto 3 es, ahora, organízalo en un mensaje que no dure más de 30 segundos. Es más, te doy chance, hasta 40 segundos. Estructura tu mensaje para poderlo hacer. Y al final grábate, si puedes, y revisa y ajusta tu mensaje. Si no quieres grabarte, está bien, pero al menos repítelo 3 o 4 veces hasta que consideres que el mensaje te hace sentido, que te suena bien. Si no estás unido a la comunidad, hazlo ahora, te paso el mensaje, escríbeme un mensaje en el chat y con mucho gusto te comparto la liga porque ahí es donde voy a subir el formato. Y una vez que llenes ese formato, súbelo nuevamente al grupo de WhatsApp para que podamos compartir entre todos la información e ir puliendo el mensaje para el día de mañana tener un breve feedback. Esto fue lo que cubrimos el día de hoy. Comunica con convicción y no solo con palabras.
Lo segundo es por qué es importante definir tu mensaje. También vimos cuál es el impacto de un mensaje mal definido. También aprendimos a cómo generar un mensaje. Listo, perdón. Voy a compartir nuevamente. Creo que estaba hablando y no había nada. Eh, Listo. ¿Me escuchan? Listo, creo que ya me escuchan. Bien, bueno, perdón, me quedaba en qué incluye el reto VIP. Bueno, decía que estas sesiones de coaching que vamos a tener ahorita para las sesiones de preguntas y respuestas y en el que cualquier duda que pudieran llegar a tener, con mucho gusto las podemos resolver. Además, acceso a las grabaciones, esta grabación del día de hoy hasta de por vida. Es decir, si no puedes conectarte el día de mañana o el día viernes o el día jueves, tú sin mayor problema puedes sacar la sesión la siguiente semana o repetirla en el momento que necesites por si tienes alguna duda muy puntual sobre tu estilo de comunicación. Además, soporte VIP por WhatsApp los 5 días del reto. Es decir, si tienes una duda muy puntual sobre cómo cumplir con las misiones, si tienes una experiencia personal o si tienes un compromiso la siguiente semana y que quieres ir preparando tu mensaje, con mucho gusto lo podemos hacer en conjunto. Bueno, y además te quiero dar estos bonos importantes, más allá de la información que vas a tener de por vida del reto gratuito, te quiero regalar estos bonos en caso de que te interese el reto VIP. El bono número 1 es la Masterclass El Camino del Héroe en el Storytelling. Todos hemos visto alguna película de Disney, una película que nos haya encantado, como lo puede ser El Rey León, bueno, cualquiera de Disney. Y todas, fíjense, El Rey León, que se estrenó hace casi 30 años y que hoy está en una versión de Mufasa, del papá de Simba, pues al final siguen utilizando el mismo método, que es el camino del héroe en el storytelling. Es simple, existe una realidad actual que son felices, hay princesas, hay príncipes, hay reyes, hay reinas, está un juguete que es feliz porque está con su dueño y que al final pasa algo que transforma esa realidad, todo cambia, esa felicidad que tenía, no más, simplemente tiene que acostumbrarse a su nuevo estilo de vida. Pero para ello siempre consiguen a un guía, que en este caso puede ser Rafiki, que puede ser Buzz Lightyear, que es el que le da consejos, que lo hace entender que la vida es así, que la vida es complicada, pero que tiene que esforzarse para convertir su nueva realidad. Y en base a esos consejos y a mucho esfuerzo del héroe, llega a transformar a su nueva vida.
que según Disney siempre es mejor que la que tenía anteriormente. Eso es el camino del héroe y es lo que utilizan para vender. Nosotros también lo podemos utilizar al momento de crear historias. Esto también lo vamos a ver durante el día 3, cómo crear historias, pero muy en lo particular, este bono te voy a explicar detalladamente cómo funciona el camino del héroe y cómo es que lo puedes aplicar para tu negocio. El bono 2 es una masterclass llamada Háblale a la cámara. Todos hemos tenido la intención de publicitar nuestro producto, nuestro servicio en redes sociales, en hacer un tutorial para YouTube, en fin, en grabar un video en el que anunciemos a lo que nos dedicamos y por qué es importante que consumas mi producto o mi servicio. Pero la realidad es que cuando comenzamos a grabar nos intimidamos, no nos encanta cómo hablamos, no nos encanta cómo nos vemos y al final ese video termina por nunca salir a la luz. Con esta masterclass te voy a explicar cuáles son las principales técnicas y las principales habilidades y miedos que te limitan para poder romper ese, digamos, ese cristal y poder grabar tus videos para que estés en todas las redes sociales y tengas ese crecimiento exponencial que todos deseamos a partir de no solamente que me vean en el local donde estoy ubicado, sino que pueda grabar mi podcast, lo que yo quiera y que tenga un mucho mayor alcance de mi marca personal, de mi producto o de mi servicio. Y porque quiero que accedas al reto VIP, hoy, solamente hoy, va a tener un costo de $25 o en pesos mexicanos, 500 pesos, pero únicamente si te inscribes el día de hoy. El reto gratuito ahí está. Tienes acceso en vivo los 5 días y las grabaciones de las sesiones por 24 horas, pero en el reto VIP Comunica y Vende vas a tener las grabaciones de por vida, los accesos a la sala VIP, el coaching y los bonos, el camino del héroe, el storytelling y el háblale a la cámara. Pero además tengo un bono de acción rápida, un bar para ti. Quiero que lo aproveches. Este es un taller en vivo denominado Tu Pitch de Ventas, pero solamente va a estar disponible por 24 horas. Es decir, a partir de que terminemos esta sesión, 24 horas, incluso aún arrancando la sesión del día de mañana, para poder conseguir esta oferta especial de $25 o 500 pesos mexicanos por todos los bonos y por el reto VIP, el servicio de coaching y el WhatsApp instantáneo. Ahí está. En resumen, esto es todo lo que te puedes llevar. Tiene un costo regular de $300. Es decir, si alguna empresa me solicita estos servicios, normalmente se le cobran $300, pero hoy solamente un pago de $25. Por eso es que te doy esta oferta ridícula. Entonces, la pregunta es, ¿estamos a punto de arrancar? Si tenemos un trato. $25 solamente por el día de hoy. Si no contratas el día de hoy, mañana, ya durante el reto, tendrá un costo de $35 y después del reto, si te interesan los bonos o si quieres volver a ver las grabaciones del reto gratuito, tendrá un costo de $45. Por eso la oportunidad de que lo puedan hacer el mismo día de hoy. Reto VIP, comunica y vende. Y pues bueno, a partir del día de mañana, quienes estén en este reto VIP, nos vamos a quedar posteriormente a la sesión para preguntas y respuestas que pudieran tener referente a lo que vimos o cualquier dato o circunstancia muy puntual que tuvieran sobre sus dudas en cómo comunicar de manera efectiva. Pero hoy nos quedamos aquí. Por eso, pues por mi parte es todo por el día de hoy. Así es como vamos a definir nuestro mensaje. Y pues estoy abierto si tienen alguna pregunta, algún comentario. Y si están interesados en el reto VIP con todos estos bonos y promociones, pues también háganmelo saber aquí en el chat. Pónganme un 7 para saber qué los vamos a hacer y ahorita mismo los contactamos. Por ahí, Sandra, tú ya estás en el reto VIP. Muy bien, pues listo, estoy abierto. ¿Dudas? Sandra, ¿cómo estás? ¿Tienes tú? Ay, perdón, perdón. El ratón no quiso moverse. ¿Cómo Buenas estás? noches a todos, muchas gracias. Pues muy interesante todo lo que nos compartes, Darío. Estoy muy contenta y pues tengo toda la oportunidad. Sabes que estoy en un proyecto que estoy iniciando. Entonces sí estaba muy atorada en cómo lo promociono y me estás cayendo como anillo al dedo en este momento. Qué bueno, qué bueno. Platícanos un poco, digo, yo ya más o menos sé, pero exactamente a lo que te dedicas. Bueno, yo soy administrativa en el Hospital General León y en Zapal.
Sin embargo, tengo un proyecto, pues, de vida, un proyecto que me gusta mucho, que me encanta la salud y me encanta escribir, me encanta contar historias. Entonces, combinando esto, pues, ideé el portal 10 en Salud, que pues es el medio digital en el que se van a encontrar toda la información de los profesionales de la salud y todos los servicios médicos locales, tanto para prevenir como tratar enfermedades. Y es un concentrador de información, de cursos, de notas, noticias, de todas aquellas nuevas tecnologías aplicadas locales, porque luego por ahí escuchamos que alguien en México, por ejemplo, o en Inglaterra o en Alemania tienen un dispositivo o una investigación, pero pues allá, ¿no? Lejos, no aquí localmente. Y aquí tenemos gente muy valiosa que ha escrito libros de medicina y que pues hace investigaciones también muy interesantes. En este camino, por ejemplo, encontré a una chica que en Irapuato le hacen unos colchones para prevenir úlceras de presión, que son estas heridas que le salen a las personas que están por tiempos prolongados en cama. Entonces, pues esa es una tecnología alemana que ya se aplica en productos aquí en León. Y ese es el tipo de información, ese es el tipo de servicio que yo quiero acercarle a la gente contándole estas historias. Y bueno, cubro las dos cosas, mi pasión por la salud y mi pasión por escribir. Y claro, o sea, como algo tan, pues es que es muy técnico, ¿no? Que al final pocos lo pueden Sí, entender, o que tu mercado, tu nicho son médicos, pero al final, o sea, ¿cómo vas más allá en un tema que es una revista médica para que cualquiera lo pueda entender, ¿no? ¿Cómo aterrizas un mensaje para simplificarlo y hacerlo universal, ¿no? así es, sí. Ahí está, ahí es justamente donde está el reto y es en donde yo tengo mi don puesto. De acuerdo, muy bien. Pues ojalá que la información que te di te haya servido. Creo que la siguiente, me imagino que tú eres buena para definir el mensaje, aunque hay áreas de oportunidad siempre, pero quizá Ujú. la forma después es cómo lo simplificas en esta parte de historias y cómo haces que incluso sea hasta divertido o entretenido el mensaje y al final te terminan atrayendo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado hablar con médicos que te explican tan bonito tu enfermedad que hasta, o sea, te Hasta te enamoras. sí, sí, porque te quitan el miedo de por sí que no nos encanta ir al médico o esta cultura de irnos diagnosticarnos si tenemos algún problema, pero hay médicos que lo hacen tan simple y tan fácil que hasta una enfermedad te la explican con mucha suavidad, ¿no? Entonces, sí entender Ujú. cómo lo hacen está muy interesante. Pues bienvenida y qué bueno que te inscribiste, Sandra. Vamos a estar Muchas ahí gracias. en contacto. ¿Alguna duda que tengas de lo que platicamos? No, ya ahorita todo bien, pues la práctica es lo que estoy esperando. Ya tengo desarrollados algunos contenidos y estas preguntas que nos acabas de proporcionar, pues ya nada más me van a permitir afinar pues el mensaje. De acuerdo. Ok, pues muchas gracias Muchas por gracias. participar. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Por ahí veo todavía a Hugo conectado. Oscar, amigo, ¿cómo estás? Fabiola, Alfredo, ¿alguien que tenga alguna duda? Bueno, igual no se preocupen, hoy es el primer día, creo que entre más información vayamos acumulando, seguramente les van a surgir mucho Ujú. más dudas. Y entonces a partir de ahí, el día de mañana, vamos a hacer un feedback, pero si de pronto ya existe algún caso concreto en el que consideren es importante ir estructurando ese mensaje, ese pitch, lo que le voy a ofrecer o cómo suavizo la información para presentarla en redes sociales, en una red de networking, aquí un video para YouTube, pues creo que va a ser mucho más simple que a partir de que cada quien tenga un caso concreto de a quién y cómo y por qué canal va a querer transmitir su mensaje, pues anímense y hagan las preguntas que sean necesarias. Entonces váyanlas pensando y mañana con mucho gusto nos vemos. Silvia, levantaste la mano. ¿Cómo estás? Hola, sí. Ay, perdón, ya, ahora sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Me encantó la clase, gracias. Justo hoy quería hacer una consulta porque yo me dedico a ver todo el tema de marca personal. Ayudo a varias personas a establecer una marca personal, precisamente identificarlo, el propósito, los valores y todo eso. Sin embargo, ahora
quiero hacer mi marca personal. Y bien dicen que en casa de herrero, cuchillo de palo. Tengo mucho, o sea, estoy teniendo muchos problemas para estructurar mi mensaje. He hecho miles de mensajes, lo he trabajado como no tienes idea, el viaje del héroe, o sea, todo, puesto todo, y sí siento de que todavía me impacta tanto y creo que es el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque como recién estoy empezando mis redes sociales y estoy en 200 seguidores, yo digo, todo siempre ha sido por recomendación, por boca a boca, o sea, todos los clientes que tengo, gracias a Dios, he podido de alguna manera posicionarlos para que ellos tengan clientes. Pero ahora yo que quiero digitalizar mi negocio, porque como te digo, todo siempre ha sido el boca a boca, siento de que no estoy llegando con mi mensaje y ahora sí ya me entrampé. Me dejo entender, entonces ahí espero bueno, que las clases me ayuden. Obviamente, todo lo que has dicho hoy día me encantó y no sé qué consejo me podrías dar. Mira, creo que la clase que vamos a tener el día de mañana te va a servir mucho. Uno de los problemas que de pronto tenemos, sobre todo en redes sociales, porque aparte cada red social tiene su propia particularidad. Es más, yo sí he llegado a creer que no todos los giros son para todas las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tu auge puede estar más en LinkedIn, pero luego LinkedIn, por su grado de complejidad respecto a la exposición que LinkedIn te puede llegar a dar, o sea, te limita mucho, pues a veces como que no nos animamos a interactuar tanto en LinkedIn, ¿no? Y nos clavamos mucho con Instagram o con Facebook o cualquier otra red social. Pero lo que sí sé es que cada red social tiene una forma de estructurar su mensaje de manera muy distinta. Todas tienen un inicio, desarrollo y conclusión. Pero si tú, por ejemplo, comienzas a ver pues, gente que es popular, influencers en redes sociales, pero que dan contenido de valor, porque luego hay influencers que dan cualquier tipo de contenido y pues no, creo que no conecta y no aplica con nosotros, ¿no? Pero los que ofrecen un contenido de valor es muy importante. No, no lo vemos mañana, pero si te animas al reto VIP, con mucho gusto te lo puedo explicar. La verdad es que me lo han enseñado gente que es buena para las redes sociales. Primero tienes que analizar la forma en la que ellos crean sus contenidos. Y te vas a dar cuenta que siempre arrancan con un gancho que a veces ya ni siquiera es verbal. O sea, tiene que ver con sonidos, con imágenes, con colores, pero tienes que crear un gancho que en un segundo te atraiga. O sea, los 3 segundos son claves. Entonces, los primeros 3 segundos, y dirás, ¿qué puedo decir en 3 segundos? Pero se dice mucho, o sea, 3 segundos en un video es mucho. Pero una vez que aprendes, por ejemplo, a utilizar CapCut, o incluso aunque no uses CapCut, pero tienes un buen gancho verbal, es decir, haces una buena frase que atrae la atención, después ya viene como un proceso en el cual das un contexto de tu gancho, ¿no? Por ejemplo, decía lo de las croquetas, ¿no? Si arrancas con esa parte donde muestras a un perro que se está muriendo y que pone cara de tristeza, pues ese es un gancho, ¿no? No sales tú, pero ese es un gancho. Y después entras tú y dices que si quieres que tu perro viva más tiempo y más sano, entonces das un contexto, pero causas intriga. Es decir, nunca das la respuesta de manera inmediata, sino que solamente causas intriga y dices que si quieres que tu perro viva más tiempo, quédate a ver todo el video, ¿no? Que a lo mejor dura 30 segundos o 50 segundos. Y después vas haciendo diversos contextos, pero nunca terminas de dar la respuesta hasta casi el final. Ya les dices que la marca de esas croquetas son las que permite que tu perro viva hasta 20 años. Pero lo dices casi hasta el final porque te va llevando a que el video sea visualizado por mucho más tiempo, ¿no? Y al final lo que hace es que entre más tiempo vean tu video, pues tu video más se va viralizando y más lo ven. Pero tiene que ver, como todo en la vida, con una cuestión de mucha constancia, porque haces tu video espectacular que dices, no, este video la va a romper, me va a encantar, pero la realidad es que no funciona así. O sea, Instagram también dice, oye, pues sí, pero aguanta, ¿no? O sea, quiero ver que seas constante un tiempo para que tu video pueda llegar a viralizarse. Cada red tiene su propio estilo de comunicación. Y yo lo que me enfoco es cómo comunicar a través de redes sociales, pero el tema de viralización es otro boleto. Entonces, yo lo que te sugeriría en base a ello es, así serían 10, dices 200, mañana van a ser 400 y van a ser 1000, háblale a ellos, ¿no? Y habrá de esos 210 que le darán me gusta, pero que te escuchan, pero eso es lo que va provocando que al final el mensaje vaya permeando. Y habría que entender tu modelo de negocio, porque a lo mejor tú con 2 ventas
pues, la armas, no pasa absolutamente nada porque es un high ticket, o a lo mejor necesitas sí volumen. Habría que entender más, habría que entender de qué es tu negocio, cómo es la oferta de valor, de dónde sacas dinero, y a partir de ahí creo que es más fácil estructurar un buen mensaje. Pero creo que te va a servir mucho la sesión de mañana, porque mañana es donde sabemos cómo hacemos ese mensaje, cómo hacemos ese gancho a partir de los deseos que tiene tu avatar. O sea, si lo que tú me ofreces me engancha, te lo voy a comprar, pero porque me enganchaste. Entonces, la sesión de mañana te va a servir mucho, Silvia. Genial, muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Hombre, ¿de qué? Gracias por conectarte. ¿Alguien más que quiera levantar la mano, que quiera participar? Leticia, por aquí andas. Bueno, si no es el caso, les decía, preparen para mañana todas las preguntas que quieran hacer. Y mañana, igual, 7:30 p.m, les mando la liga por el grupo y por aquí los veo. Que se vayan a conectar y los que quieran el reto VIP, escríbanme en privado en WhatsApp. Creo que por aquí algunos ya respondieron. No sé si soporte ya les respondió. Sí, ya les respondió. Entonces, bueno, ahí estamos en contacto. Nos vemos mañana. Muchas gracias por haberse conectado. Y la grabación, nada más que se procese, se las mando la liga ahí en el grupo de WhatsApp. Y para los que ya están en el reto VIP, les mando una liga especial donde va a permanecer, pues para siempre, ¿va? Cuídense mucho y que estén muy bien. Buenas noches.